Un saludo para todos mis estudiantes de décimo grado. Bienvenidos a Matemáticas 1. Iniciamos pues este periodo trabajando con lo que es Matemáticas 1, ya algo un poquito más complejo, diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en séptimo, octavo y noveno grado. Vamos a iniciar con lo que es la unidad 1, fundamentos de aritmética y álgebra. En esta primera parte vamos a trabajar como lo que es un repaso prácticamente de conocimientos que tuvieron que haber adquirido durante sus años de séptimo, octavo y noveno grado. Entonces, en este caso, si ustedes observan, la lección 1, números reales, prácticamente cubre lo que son 3 clases. Para hoy tenemos la primera clase de lo que son los números reales, que involucran números racionales y reales. Perfecto, vamos a iniciar con este ejemplo, el ejemplo 1.1, su libro de texto, nos podemos ubicar, y se nos dice qué tipo de número utilizamos para representar las siguientes situaciones. Escriba el número con la que se representa cada una de ellas. Por ejemplo, un número de estudiantes en el aula de clase. Tenemos cantidad de profesores en el instituto, el número de computadoras en el laboratorio de cómputo, número de miembros de su familia. Entonces, si nosotros observamos, podemos observar que en todos estos casos, en cada uno de estos ejemplos, de estos 4 ejemplos, nosotros trabajamos con números enteros positivos. ¿Por qué? Porque el número de estudiantes en el aula, positivo, cantidad de profesores en el instituto, un número positivo y entero. Número de computadoras en el laboratorio de cómputo igual, enteros. En ninguno de los casos puedo decir 1,5 o 2,5 o 1/3. Entonces aquí estamos trabajando con la representación de lo que son números enteros. Ok, perfecto. Entonces aquí podemos representar números enteros positivos. Y ojo aquí, conjunto de números naturales. Porque cuando trabajamos con todos los números enteros positivos, es como que estemos trabajando con los números naturales. Recuerden que los números naturales fueron los que pues el hombre tenía la necesidad de contar, y es ahí donde surgen los números naturales en este caso. Bien, entonces, ¿qué son en sí los números naturales? Entonces, cuando hablamos de números naturales, son los que utilizamos para contar. Los vamos a representar con una N mayúscula. Y ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, infinito. Continúan, ¿ok? Estos son los números naturales, que son los que nos sirven para contar, y son con los que empezamos a trabajar desde nuestro primer grado. Ya en nuestro primer grado, la primera lección en matemáticas es conjunto de números naturales, que son con los que aprendemos a contar. Entonces, esto es importante, ya ir teniendo la noción, ubicando cada número en su determinado conjuntos, para tener claro al momento de trabajar más adelante. Los números naturales nos permiten contar elementos de un conjunto, por lo que cuando realizamos operaciones con ellos, podemos dar caso que los números sean números naturales o no. Ojo aquí, miren aquí, si sumamos 2 números naturales, esto nos va a generar un número natural. O sea, como decir 2 más 3, por decir así. 2 más 3, 2 es un número natural y 3 es un número natural. ¿Qué me genera? Me genera un 5, y este 5 también es un número natural. Entonces aquí no hay problema. Si multiplicamos 2 números naturales, el resultado también es un número natural. Vamos a trabajar con 2 por 5, por decir así. Los dos son números naturales. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos un 10. Y el 10 también es un número natural. Entonces hasta ahí no tenemos ningún problema, porque estamos trabajando con n, ¿verdad? Con números naturales. Ahora, si se restan 2 números naturales, el resultado será siempre un número natural. Veamos entonces, ¿qué sucede si resto 3 menos 1? El resultado va a ser 2, es natural. Pero ¿qué sucede si resto 3 menos 1 menos 3? Ya el resultado ya es un negativo 2. Ya el negativo no es un número natural. Entonces, por lo tanto, no siempre cuando restamos 2 números naturales el resultado será siempre natural.
Entonces aquí surge lo que es el conjunto de números enteros. El conjunto de números enteros. ¿Y qué es el conjunto de números enteros? Ya vamos a visualizar. Miremos acá algunos ejemplos. Represente las siguientes situaciones utilizando números. 5 grados bajo cero. Ojo, bajo cero. Y todo lo que está abajo o a la izquierda de cero tiene que ser negativo. 15 kilómetros al oeste. Al oeste. ¿Ya? A nuestra izquierda, por decirlo así. Entonces generamos ¿qué? Generamos también negativos. 30 minutos antes de la hora. Ojo. Deuda de 35 lempiras. Negativo. 8 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Entonces si nosotros podemos observar, estamos trabajando ya con números negativos. Entonces, ¿qué son los números enteros? Los enteros los vamos a representar con una letra Z. Y el conjunto de números enteros ya consiste en los enteros positivos, el número 0 y los enteros negativos. O sea, el 0 no se considera ni entero positivo ni entero negativo, sino como un neutro. Entonces podemos observar aquí en este caso que cuando hablamos del conjunto de números enteros, están los enteros negativos, Z menos como exponente, unión, el 0, unión los enteros positivos. Esto podemos visualizar que conforman lo que son los números enteros. Entonces ya en este caso, ya cuando tenemos ese conjunto, entonces sí podemos ver que podemos realizar. ¿Ya? Acá podemos realizar lo que es ya algunas operaciones que ya me involucra lo que son los números enteros en ese caso. Entonces hasta ahora vamos viendo lo que son los números naturales y los números enteros, ¿verdad? Y recordemos que los naturales están dentro de los enteros. Recordemos, ¿verdad? Avancemos. Al dividir dos números naturales, ¿el resultado siempre será un número natural? Otra pregunta. Entonces veamos. Supongamos que yo voy a dividir 6 entre 2. Esto me va a generar como resultado un 3. Pero ¿qué sucede si divido 2 entre 6? Ya no me genera un entero, un número natural. ¿Qué obtengo aquí? Obtengo un tercio, por decir así. Entonces, si ustedes observan, ya este no es un número natural. Entonces, no siempre voy a obtener un número natural, dividir dos números naturales. Entonces, ¿qué sucede entonces en ese caso? No es una división exacta. Entonces, por lo tanto, aquí surge otro conjunto. Miren que hemos trabajado ya con lo que son los naturales. Hemos trabajado con los enteros. Y aquí me surge otro conjunto de números. El conjunto de números racionales. Que los números racionales los voy a representar con una letra Q mayúscula. Racionales. Entonces, miren aquí la representación con números, las siguientes situaciones. Visualicemos. La mitad de una lempira. ¿Cómo lo voy a representar? ¿Ya? Repartir 3 galletas entre 4 amigos. La mitad de una lempira es un medio porque es la mitad. Repartir 3 galletas entre 4 amigos. Visualicemos. ¿Ya? 3 cuartos, 3 entre 4. Repartir 8 confites entre 2 amigos, 8 entre 4, que es lo mismo, 8 entre 2, perdón, que es lo mismo que tener 4. La tercera parte de una docena de huevos, 12 entre 3, que es 4. Repartir un pastel de forma equitativa entre 5 amigos, o sea, un pastel entre 5. Entonces, ustedes ven toda esta parte de aquí, generamos lo que son números racionales. O sea, cuando hablamos de números racionales, estamos hablando de lo que son fracciones. Estamos hablando de lo que son fracciones. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Surge lo que son los números racionales. ¿Y qué son los números racionales? Perfecto, los representamos con la letra Q. Y cuando hablamos de un número racional, estamos hablando de toda expresión de la forma A sobre B. Que en este caso A y B son números enteros. Y B tiene que ser distinto de 0. Ojo, ¿por qué distinto de 0? Porque yo no puedo decir 3 sobre 0, porque esto no está definido. Si aún nosotros agregamos esto en una calculadora, me va a decir error. Por lo tanto, B, que es el denominador,
debe de ser distinto de 0 en ese caso. Entonces, si observamos aquí, que me interesa también que vayamos aprendiendo lo que es la simbología de matemáticas, me dice que el conjunto de números racionales, aquí, visualicemos esta parte, el conjunto de números racionales, esto es expresión A sobre B, donde A y B pertenecen, esto significa pertenece a los enteros, y B es distinto de 0. ¿Ya? B es distinto, diferente o desigual de 0, en ese caso. Entonces, cuando hablamos de números racionales, estamos hablando de lo que son los números fraccionarios, que igual los hemos trabajado en años anteriores, desde nuestra primaria, venimos conociendo lo que son las fracciones, ¿verdad? Quizás no así como lo estamos visualizando ahora, pero sí ya tenemos un conocimiento de lo que son las fracciones en ese caso. Vamos a borrar por acá. Hasta ahorita vamos avanzando entonces con lo que son los números naturales, los números enteros y los números racionales. ¿Ya? Esos son los tres conjuntos que hemos visualizado hasta ahora. Ahora bien, vayamos más adelante, dice. Ejemplo 1.4. Se tienen 6 barras rectangulares de chocolate y se quieren repartir entre 12 personas. ¿Cuánto chocolate le toca a cada persona? Recuerden que son 6 barras de chocolate. Si nosotros expresamos esto como una división o como una fracción, tendríamos 6 sobre 12. ¿Ya? Son 6 barras de chocolate que se van a repartir entre 12 personas. O sea, ya en este caso, si visualizamos, ya no me presentan lo que es el ejercicio en sí, sino que se me representa como un problema. Visualicemos las dos situaciones. No es lo mismo que me presenten un ejercicio que un problema. En un problema nosotros tenemos la obligación de plantear el ejercicio. Vayámonos mentalizando en eso también, que no siempre se nos van a presentar, ya en esta matemáticas 1, no siempre se nos va a presentar el ejercicio solo para resolver, sino que precisamente se nos puede presentar un problema como en este caso. Entonces, si observamos, la pregunta que me dice es ¿cuánto chocolate le toca a cada persona? 6 sobre 12. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, en este caso tendríamos que efectuar lo que es una división. Pero bien, ahorita la división, ya cuando no es una división exacta, nosotros debemos de presentar algo que sea prácticamente exacto. Y la mejor forma de representar una división que no es exacta solamente es simplificándolo. Entonces, ¿qué significa en este caso? Bien, perfecto, significa que viene el proceso de simplificación. ¿Y qué es simplificar una expresión? Bueno, cuando hablamos de simplificar una expresión, estamos hablando de descomponer, por decir así, o dividir entre factores primos. ¿Qué significa entre factores primos? Perfecto, que vamos a dividirlo, ya sea entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, si ustedes observan aquí, visualizan esta parte, la división en primera instancia, ambos términos los podemos dividir entre 2 para simplificarlo. Por lo tanto, 6 entre 2 es igual a 3 y 12 entre 2 es igual a 6. Debemos de proseguir con el proceso de simplificación. 3 y 6, ¿entre qué número los puedo dividir ambos? ¿O qué tienen ambos? Ambos tienen tercera. Entonces 3 entre 3 es igual a 1 y 6 entre 3 es igual a 2. Y de esta forma obtenemos un resultado. Y cuando llegamos al resultado que ya es irreductible, entonces ya hemos logrado lo que es la simplificación. ¿Qué podemos concluir entonces? Ok, podemos concluir, porque me hace una pregunta, ¿cuánto chocolate le toca a cada persona? A cada persona le toca 1/2 de barra de chocolate. Eso es lo que podemos concluir. ¿Por qué? Porque hemos simplificado, ojo, hemos simplificado la fracción a su mínima expresión. ¿Ya? Y estas dos fracciones, o sea, estos dos resultados que obtuve aquí, esta primera fracción de origen con esta fracción de resultados son equivalentes.
son equivalentes, o sea que son iguales viéndolo desde otro punto de vista, en ese caso. Muy bien, en los números reales se pueden tener fracciones que no estén simplificadas, así como en este caso. Podemos visualizar 4 octavos, 5 veinteavos, 12 tercios, 18 medios, 100, menos 100 25avos, menos 84 doceavos. Estas fracciones no están simplificadas. Entonces aquí viene lo que es el proceso de simplificar. No están simplificadas, por lo tanto, una fracción simplificada es la fracción que está escrita en su mínima expresión. ¿Qué significa? Que ya no vamos a encontrar ningún divisor común entre el numerador y el denominador. Entonces a esa fracción, así como la anterior, se le llama fracción irreductible. Entonces si nosotros vemos estos ejemplos que nos dan aquí, voy a tomar por ejemplo 84 sobre 12, negativo 84 sobre 12. Miren este caso, negativo 84 sobre 12. ¿Qué sucede? Esta fracción es reductible porque podemos calcularlo. Si ustedes visualizan 84 y 12, ambos tienen mitad. Recuerden, para esto hay que recordar bien los criterios de divisibilidad. Ambos tienen mitad. Mitad de 84 o 84 entre 2, diríamos que es 42. Y 12 entre 2, estamos hablando que es 6. Si visualizamos, continúan teniendo mitad. Mitad de 42 es 21. Y mitad de 6 es 3. Aquí podremos proseguir simplificando o hacemos la división si es que se puede dividir exactamente. Pero igual si ustedes observan, ambos tienen tercera. Tercera de 21 es 7 y tercera de 3 es 1. Y cuando decimos 7, negativo 7 entre 1 es igual a negativo 7. Entonces ustedes observan, llegué a la mínima expresión en este caso. De esta fracción origen, al simplificarla llegué a esta expresión. En este caso me generó un número entero, exacto. Pero no significa que siempre vamos a tener un número exacto. Miren este, por ejemplo, 5 sobre 20. 5 sobre 20. Ojo que aquí ambos deben de tener lo mismo, ¿verdad? 5 y 20 los puedo dividir ambos entre 5. 5 entre 5 es 1 y 20 entre 5 es 4. Y si ustedes observan, me genera otra fracción. Entonces no siempre me va a generar un número exacto, no siempre me va a generar una fracción también. Entonces a este proceso se le llama simplificar fracciones. Entonces es importante que tengamos bien claro esta primera parte. Si nosotros observamos, pues en esta clase nos enfocamos prácticamente en lo que eran los números naturales, los números enteros, los números racionales. Y en los números racionales trabajamos en lo que es la simplificación de fracciones. Entonces, importante, analizar el contenido que tenemos, analizar el video, recalcar puntos importantes para poder desarrollar la asignación que se les deje para la siguiente clase. Recuerden algo, en esto de matemáticas debemos dedicar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque si no dedicamos tiempo a las matemáticas, significa que pues el conocimiento no va a ser significativo. Y para que nosotros podamos aprender sobre todo este tipo de clases prácticas, debe de haber un conocimiento significativo. Un saludo para todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima clase.